Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescañán, que le habla de salud. Le agradece con una vez más. Junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador José Amorín, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias por la invitación. La oposición desunida, o sea, cada uno en su partido y con su esquema, ¿le puede ganar a la oposición, al partido de gobierno, que es una coalición unida? Yo creo que sí. Es más, yo creo que le va a ganar. En realidad nosotros, creo yo, hasta el mes de octubre de este año, hasta la elección nacional, la primera vuelta, tiene que ir cada cual por su carril, porque algunas diferencias tenemos, naturalmente. Yo creo que lo que no tenemos que hacer es fuego cruzado entre nosotros. Tenemos que trabajar en nuestras ideas, plantearle a la gente nuestras ideas, cuál es nuestro camino, porque naturalmente nosotros queremos que la gente nos apoye para poder estar en el gobierno. Ahora, yo creo que la enorme mayoría de los opositores tienen claro que es necesario cambiar el gobierno. Por lo tanto, después de la elección de fines de octubre, seguramente estaremos conversando para así ahí hacer algún esquema para poder votar todos juntos. ¿No se precisa un líder de la oposición que lleva adelante la bandera desde ahora? No. El líder de la oposición, en todo caso, lo va a marcar la gente. Eso se marca en dos etapas. Primero, líderes partidarios en la elección interna y después el que encabece esa línea después de la elección de octubre. Hasta ahí competimos todos. Uno de los temas que sin duda va a tener que manejar quien sea presidente de la República, usted aspira a hacerlo, es el tema déficit fiscal, o sea, cómo le están dando las cuentas a Uruguay, que no está pudiendo con sus propios y genuinos recursos pagar todas las cuentas. Y el Fondo Monetario Internacional, en una revisión que hizo de nuestro país a finales del año pasado, dijo que lo que debe de hacer Uruguay para poder llegar por lo menos a la meta que se planteó del déficit, que no es disminuirlo, sino que es cerca del 2%, es recortar gastos. Si usted fuera presidente, ¿seguiría esta sugerencia? Es que yo creo que es lo que tiene que hacer Uruguay. A mí me parece que uno de los grandes problemas del Uruguay, tiene muchos, pero uno de los grandes problemas del Uruguay y uno de los grandes problemas del Frente Amplio es que ha agrandado el Estado permanentemente. El Estado uruguayo se agranda sin frenos. Y para tener un Estado tan grande, lo que tiene que hacer es cobrarle más impuestos a la producción, a los trabajadores, a los jubilados, a los uruguayos todos, a través del IVA. Entonces lo que ha pasado en este periodo es que el Estado gasta muchísimo más y los uruguayos pagamos muchísimos más impuestos. Esa cantidad de impuestos que pagan los uruguayos desincentiva el trabajo y desincentiva la producción. El Uruguay se ha vuelto un país carísimo. Pero además, como el Estado le falta dinero, el Estado recauda a través de las empresas públicas. Y el Estado, por ejemplo, en el año pasado recaudó aproximadamente 400 millones de dólares de UTE. Eso hace que la gente tenga que pagar la energía eléctrica más cara de la región para que a UTE le sobre plata y se la pueda dar al Estado. Algo parecido pasa con ANCAP, algo parecido pasa con Antel, algo parecido pasa con el Banco República. Es decir, esto se hace un Estado carísimo. Lo que tiene que hacer un gobierno sensato, y espero que el que venga sea sensato, si estamos nosotros lo vamos a hacer, es recortar en forma importante, achicar ese Estado. Achicarlo en beneficios sociales, no. Hay una cantidad de lugares en que el Estado se puede achicar y hay una cantidad de formas de achicarlo. Yo creo que la ley de presupuesto primera va a ser un instrumento fundamental. Primero, yo creo que hay que limitar la entrada de funcionarios públicos. Como hizo Valle. Como hizo Valle. Y como no hizo el Frente Amplio. Es decir, cuando Valle deja el gobierno, había aproximadamente 230.000 funcionarios públicos. Después de 15 años del Frente Amplio hay 300.000 funcionarios públicos. Se inventaron los becarios en la época de Valle, que era una forma indirecta de tener funcionarios públicos. Muy pocos. O sea, seguían entrando por ahí al Estado, seguían teniendo sueldos por ahí. A ver, en algún caso, como se había limitado por 10 años el ingreso total de funcionarios públicos, en algunos casos, que había oficinas que tenían muchas dificultades, entraron becarios. Es cierto. Cifras muy menores. Y el Frente Amplio dice que regularizó los becarios que ustedes les dejaron. Sí, pero esos son 2.000, 3.000, no 70.000. El aumento fue de 70.000. Y lo que es peor es que el Estado, con 70.000 personas más, brinda peores servicios. Es decir, la gente siente, me parece a mí, que los servicios de seguridad del Estado son muy malos, que los servicios de educación del Estado son muy malos, que los servicios de salud del Estado son complicados, que las carreteras están desastrosas. Es decir, un Estado que se ha agigantado y que no cumple con sus cometidos. ¿Usted no echaría funcionarios públicos? ¿Dejaría que se vayan jubilando? Hay una cantidad de funcionarios públicos que todos los años están... Uruguay tiene 300.000 funcionarios públicos.
Si uno estima que un funcionario público puede estar 30 años máximo, y bueno, se van 10.000 por año. Entonces eso va a ir disminuyendo. El otro tema que uno tiene que hacer... con ¿Planes de incentivo para que se vayan? ¿Cómo se ha hecho? Yo creo que se puede hacer plan de incentivo para que se vayan, con la certeza de que no se, digamos, que esos cargos que quedan vacantes no se llenen después. O sea, que le faltan pocos años para jubilarse, le dice, le pago todo ahora y libéreme el puesto. Pero que no entre nadie en ese lugar. Porque lo que pasa a veces es que se hace plan de incentivo y después se llenan de vuelta. ¿Cuál es el número que usted calcula de funcionarios públicos adecuado para Uruguay? No hay un número adecuado. Pero dice 70.000 más no se precisaban. A ver, con 230.000 el país funcionaba bien. Con 230.000 el país funcionaba bien. O sea, con 300.000 es un disparate. Un disparate. Y con 230.000 había lugares seguramente que tenían de más y otros que tenían de menos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante, por ejemplo, el tema de los docentes. Hay que hacer un esfuerzo importante de retribución y de cantidad. Y por lo tanto de formación. Tenemos que trabajar mucho en la formación docente. ¿Asociado al PBI? ¿Cómo se ha hecho ahora? Tenemos que ver. Casi 5 puntos del PBI, como está ahora. Yo creo que no. Yo creo que no tiene mucho sentido decir la educación tiene que llevar tanto del PBI, tal porcentaje del PBI, porque en realidad no sabemos cuál va a ser el PBI. Lo que nosotros tenemos que hacer es un plan claro de qué queremos en la educación, ver cuánto cuesta y ver cómo se financia. Y eso puede ser el 5%, el 6%, el 8% o lo que fuera. ¿Usted no tenía problema si vale un 10% y es mejorar la educación, le daría un 10% del PBI? Bueno, en la medida que las finanzas públicas lo puedan hacer. Es decir, el tema es que el gasto en educación, el cambio que hay que hacer en educación no es de un día para el otro. El cambio que hay que hacer en educación es por etapas. Y eso va a llevar un tiempo. Ahí sí haría crecer la cantidad de funcionarios públicos en la docencia. A ver, para los cambios que hay que hacer en educación se necesitan más docentes. Seguro que se necesitan más docentes. Pero no llenar de funcionarios que no son docentes. Ni con planes raros, ni con tercerizaciones extrañas. No. Docentes. Acá hay que trabajar bien en esas cosas. Se puede trabajar bien. Se pueden hacer las cosas bien. Nosotros tenemos gente muy preparada, que conoce el funcionamiento del Estado, que ha estado en cargos de relevancia y que pueden ayudar mucho en esto. Y naturalmente estamos trabajando, preparándonos para el año que viene. Si suma todo eso, no debería de pasar la cantidad de funcionarios 230.000. Eso es un buen número para Uruguay. Puede ser un buen número. Ese eje puede ser un buen número porque hace 15 años con eso funcionaba. Hoy con 300.000 funciona peor. ¿Eso es achicar el Estado? Sí, claro. Eso es un gasto enorme. Porque no es el gasto de los sueldos de los 300.000, que es mucho, sino que es el gasto del funcionamiento de esos 70.000 más. Es muy caro. Hay que achicar eso, pero además hay que trabajar en el funcionamiento de las empresas públicas. Las empresas públicas en Uruguay, algunas funcionan bien, razonablemente bien, pero son muy caras. Y entre otras cosas son muy caras porque le tienen que verter dinero a rentas generales. Y también tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en una ley, por ejemplo, para que los combustibles tengan un costo razonable, para que la energía eléctrica tenga un costo razonable, porque si no, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros productores compiten en inferioridad de condiciones. Ahora, utilizar las tarifas para recaudar lo hicieron todos los gobiernos por medio del retorno a la democracia para acá, inclusive el de ustedes. Voy a decir una cosa, inclusive en forma sensata hay quienes sostienen teóricamente que está bien hacerlo, en el sentido de que la sociedad toda invierte en formar una empresa pública y que la empresa tiene que darle a la sociedad algo a la sociedad. Sí, pero no 400 millones de dólares. A ver, los números de UTE. O sea, ¿usted está de acuerdo que algo se recauda a través de las empresas públicas, pero no tanto? Yo en principio estoy de acuerdo que no se recaude, pero quiero decir, teóricamente... O sea, que está criticando a Valle también entonces con esto. No, a ver, creo que eso es el y ideal. A Chugarri. Creo que eso es el ideal. Yo creo que el ideal es eso. Yo creo que el ideal es bajar los impuestos. Yo creo que el ideal es que no exista el impuesto a la renta de las personas físicas. Yo creo que Usted en la campaña anterior promovía eso. Yo creo que el ideal es que no ¿Sigue promoviendo eso? Sí, yo creo que tenemos que llegar a eso. ¿Usted promete eliminarlo si es presidente? No, yo digo que tenemos que llegar a eso. Tenemos que trabajar para eso. Ahora, si el Uruguay, si vamos a agarrar el gobierno por un 4% de déficit fiscal, y yo le dijera a la gente, voy a eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas, inmediatamente la gente me va a decir, este hombre está mintiendo, o es mago. ¿Cómo hace para bajar los impuestos y bajar el déficit? O sea, yo creo que en los primeros 2 años van a ser años de trabajo arduo, de trabajo serio, de trabajo responsable, de trabajo donde el gobierno tiene que dar el ejemplo. Yo recuerdo, en plena crisis, o saliendo de la crisis, 2002, 2003, 2004, en el 2004 Jorge Valle me ofrece a mí ser ministro de Educación y Cultura.
Y yo le dije, por supuesto que sí, que no tenía ningún inconveniente ser ministro. Y me dijo, bueno, pero andá en tu auto, sí, manejate vos de la forma más austera posible. Porque la gente, los funcionarios, si ven que vos te manejas así, ellos se van a manejar igual. Y me parece que una de las cosas que ha pasado en este gobierno es el despilfarro total, el desbarajuste total, donde dale que va, debe haber tantísimos autos oficiales más. ¿Usted eliminaría todos los autos oficiales? No, yo creo que está bien que haya autos oficiales. ¿Está bien que un ministro vaya en un auto oficial a trabajar? Yo prefiero ir en mi auto, yo. También, pero usted está pensando en ser presidente. Si usted fuera no, presidente, yo ¿qué le diría a sus ministros? A los ministros le diría, tienen que hacer una tarea de austeridad. Ahora. Vaya en su auto, le diría. Sí, yo le diría. ¿Y si no tiene auto, en taxi o no ómnibus? No, bueno, si no tiene auto, lo puede ir a buscar el auto del ministerio. No hay drama, no es una cuestión gravísima. Porque además los autos a veces se necesitan, porque cuando el ministro, por ejemplo, tiene que ir a una reunión en tal lado, tiene que venir a una reunión acá. Para estacionar uno hasta 14 horas. Está bien que vaya en auto oficial. No hay que ser drástico. Lo podría mandar en taxi o en Uber, ¿no? No, lo que hay que ser es austero. Lo que tenemos que mostrar es austeridad. Austeridad para que se vea que el gobierno está haciendo un esfuerzo para bajar los gastos. ¿Cuánto es eso? No es mucho. Es el ejemplo. Los gobiernos tienen que dar ejemplo y en eso tenemos que trabajar con mucha seriedad. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el senador José Amorín, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Le recordamos, como siempre, que el horario principal de emisión de ¿Quién es quién? Es los días jueves, 23 horas, a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en ¿Quién es quién?